La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Venimos a la palabra, pedimos al Señor que nos hable Él a través de la palabra. Efesios 3, el versículo 20 y 21, y los primeros 6 versículos del capítulo 4. Los leeremos todos en voz alta y después nos dedicaremos al capítulo 4. Todos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 4:1, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tremenda declaración. Vamos a volver al versículo 1 y caminaremos según nos permite el tiempo. Pablo está en una cárcel. Está en la cárcel, por decirlo así, casa por cárcel en Roma, puesto allí por el emperador, el César Nerón. Una bola de plomo atado a un soldado, pero pareciera que no le hacía nada, porque para él no estaba preso por el Nerón ni con un soldado a su lado, sino que estaba allí por el amor de él para con el Señor. Algunas veces sufrimos situaciones y si no nos colocamos como gente de Dios donde debemos, las circunstancias nos pueden anular. Pero si nos colocamos donde estamos, en Cristo, nuestra perspectiva de lo que está ocurriendo cambia y lo vemos como oportunidades o bendiciones, o que puede ser una prueba o una expectativa de una esperanza. Tantas cosas que pueden ocurrir en la vida de uno cuando uno ve las circunstancias como hombre o mujer de Dios. Y Pablo está ahí tranquilo. Sabía que eso era mejor que estar en una cárcel allá en Palestina, de donde había venido porque apeló al César, y está ahí en la cárcel, y aprovecha con las multitudes de gente que entraban y salían para saludarlo, para recibir una palabra, para que oraran, para que les predicara, les enseñara. Tenía cultos constantes, con 1, 20, 50 en la cárcel. Y en su tiempo libre, que no era mucho, quizás dormía 3 o 4 horas a la noche y se dedicaba con su secretario a escribir. A la gente de Filipo, a la gente de Colosa,
a la gente de Éfeso y cuántas otras cartas que no tenemos, quién sabe cuáles, o mensajes que enviaba en la boca de diáconos y diaconisas que eran enviados por sus iglesias para algo. Y nos da esta carta, pero él dice, yo pues, porque acaba de hablar del increíble poder que puede hacer las cosas mucho más de lo que uno podría esperar. Así que yo pues, preso en el Señor, me dedico a ustedes porque ustedes tienen problemas en su iglesia o en las iglesias. Yo pues les ruego que andéis, que vivan, que caminen, que hagan la vida como es digno de vuestro vocación. Han sido llamados por el Señor a seguirle a Él, y si han decidido seguirle a Él, entonces deben de vivir como es digno de aquellos que le siguen a Él. Eso significa que, según el tiempo en que hemos estado, nos demanda cambios y transformaciones en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestra forma de pensar, de sentir, una transformación completa. No la usamos mucho en estos días, pero una conversión de la vida. No una conversión religiosa, sino una conversión del ser. Y que nuestra vida refleje al Señor. Y reflejándole a Él, ser vistos como personas que en su vida son coherentes con lo que proclaman ser. Os ruego que andéis como como es digno de vuestra vocación con la cual fuisteis llamados. Usted dice, pero ¿cuál es la diferencia en vocación y llamado? Ninguno, es un llamamiento, pero una persona que escribe no usa la misma palabra en una misma frase. Así que dignos del llamamiento con la vocación con la cual ha sido llamado. No, digno de la vocación. La vocación ha sido llamado a ser discípulo de Jesús. Esa es tu vocación primordial. No obstante, tu función en el cuerpo de Cristo es un llamado a ser discípulo del Señor y obedecerle a Él. Vocación con la cual habéis sido llamados. Entonces nos da algunas palabras que describen un poco este caminar con Él. Podríamos usar otras cartas de Pablo y añadir otras, como Gálatas 5, fruto del Espíritu, una lista, u otras palabras. Pero él se limita a 4 palabras y es bastante. Y no dice mucho. ¿Qué dice en el versículo? Versículo, con toda humildad, queriendo decir, no te pienses más de lo que debes pensar de ti mismo. Sin altivez, sin arrogancia, sin protagonismos, sino como humildad, que no es ser pisado, sino que humildemente acepto quién soy en Cristo y no tengo que pretender otra cosa en la vida cristiana, con toda humildad y mansedumbre. La persona mansa es como el búfalo que es fuerte, pero sigue, persevera, camina. O como los toros que dan vuelta y vuelta pisoteando o llevando a cabo una tarea. Son mansos y solamente que le pegues una pedrada y que te salgan. Pero la persona cristiana, el que sigue a Cristo, es firme, es sólido, maneja sus emociones,
maneja sus sentimientos, maneja sus reacciones y le da muestra a los demás que uno tiene autodominio, una persona mansa. Uno ve cristianos que todavía no tienen mucho dominio de sí y hay que ponerle un mecate. Bájate de ahí, como digo, bájate de esa mula. Bájate, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que los que han pasado por muchas cosas se vuelven mansos, se vuelven pacientes, porque saben que Dios tiene un tiempo para cada detalle, que no es necesariamente el reloj de uno, hay un reloj de Él que coordina los distintos elementos en la vida. Así que vamos a ver, con toda humildad, con toda ¿qué? Mansedumbre, soportando los que con paciencia los unos a los otros en amor. El padre o la madre que conoce a sus hijos y el proceso de desarrollo de su hijo, el otro quizás, oye, tu hijo sí que es. Y la madre o el padre dice, ya va, tranquilo, está creciendo, está desarrollando, yo sé cuáles son los cambios en él. O el padre, la madre es paciente con el desarrollo de sus hijos. Otros se impacientan, pero parte de uno en la vida cristiana es soportando los unos a los otros que con paciencia en amor, ¿okay? Amor genuino, amor que puede ser fuerte, amor que puede ser dócil, suave, amor que puede ser claro y correctivo, amor que puede ser cariñoso y afectivo en la fe en Cristo. Así que hay todas estas características, estas descripciones de los que siguen al Señor. Es el carácter de Cristo que se va formando en uno. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús entró como un loco en el templo para limpiar el templo? Bueno, usted dice, oye, pero no fue manso. No, estaba bravo porque estaban corrompiendo la iglesia, ¿okay? Estaba molesto y que eso tenía que cambiar en la casa de oración del lugar. Así que hay momentos en que uno es firme, claro, directivo. Hay momentos en que uno corrige, hay uno, bueno, para tantas cosas. Ok, ahora entramos. Versículo 3. Ahora, aquí está. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Yo diría así, la unidad que es fruto de la acción del Espíritu, ¿ok? La unidad que viene de la acción del Espíritu en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo de Cristo. En guardar que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Frases cargadísimas que hablan de la manera en que usted y yo nos tratamos, la unidad que produce el Espíritu. Hago todo lo posible para que no se quebranten las relaciones, puede ser una congregación, o puede ser entre iglesias, o puede ser entre iglesias distintas, pero yo, como por ejemplo, como pastor, me encuentro con pastores de todas las denominaciones. Y algunas veces no solamente denominaciones evangélicas, con denominaciones protestantes. Y algunas veces me encuentro con sacerdotes. Y algunas veces me encuentro con obispos. Y algunas veces me encuentro con... Y mi vida en Cristo
ordena que yo mantenga ¿qué cosa? El sentido de aceptación del otro, de respeto al otro, el sentido de unidad, y eso me permite a mí comunicarme con el otro de tal manera en que yo puedo decir, yo pienso de esta manera y usted piense de aquella manera, pero usted dice que usted está en Cristo y yo digo que estoy en Cristo. Yo no voy a decir que no estás en Cristo si tú dices que tú estás en Cristo. Entonces eso yo lo respeto, lo dignifico, así mantengo el sentido de unidad, que no quiere decir uniformidad. Puede haber muchas diferencias, pero la unidad del Espíritu que produce el Espíritu me lleva a relaciones sumamente significativas con otras personas. Hay un rabino, obviamente no es cristiano, y nos echamos broma y él me dice que él es mi hermano mayor y yo soy su hermano menor. ¿Ok? ¿Me pongo bravo? No, nos echamos broma, nos respetamos, no nos rechazamos y mantenemos un vínculo de unidad, en una paz que para mí me la da el Señor y sé quién es la otra persona y sé dónde estoy. Y eso sucede como parte de nuestra vocación cristiana cuando hay gente que no es cristiana, pero más todavía con los hermanos que están en Cristo, aunque tengamos múltiples diferencias. Un culto como el nuestro, viene un presbiteriano acá, a él le gustaría tener todo escrito, el culto, la liturgia. Un anglicano, más todavía con su libro de oración. Un metodista, también. Los pentecostales, ni nada por escrito, que se suelte el Espíritu Santo. Ok, entonces. ¿Cuál es el cristiano? Yo respeto, tú respetas. Y amo a mi hermano, me ama a mí y se siente que nos aceptamos en el vínculo de la ¿qué? De la paz. La unidad, fruto del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ok. Entonces, entendido eso, estoy diciendo muchísimas cosas rápidamente por el tiempo y para poder seguir. Ahora Pablo nos va a dar 6 o 7 características que fundamentan la unidad, las cosas que nos unen como cristianos o nos deben de unir como cristianos, sobre los cuales muchos de estos temas son muy variados en el mundo cristiano por los procesos históricos de la iglesia. Así que, pero algunas veces una misma denominación de iglesia, vamos a decir los bautistas o los pentecostales, hay también diferencias sobre X cosas. Por ejemplo, si usted va a una iglesia pentecostalísima, usted va a entrar con mucho cuidado con su pelo, con su velo, no vas a llevar esto, ni vas a llevar aquello. Y esos hermanitos que los amo, porque yo sé de dónde venimos todos, en el proceso, se le hace difícil entrar aquí y sentarse con los hermanitos de las acacias, porque esos son unos mundanos. ¿Ok? Mundanísimos. ¿Ok? Yo me acuerdo cuando mi mamá se llevaba todo el pelo aquí. ¿Se acuerdan? La viejita. ¿Se acuerdan? Y un día se apareció con el pelo arreglado. Mamá, ¿qué te hiciste? Okay. Vamos. Ok. Ok. Un cuerpo. No dice una estructura religiosa. No dice una denominación. No dice una organización. Ni dice iglesia, por si acaso, aunque es iglesia. Pero la gente de Dios formamos un cuerpo.
y somos un cuerpo el que tiene Cristo. Él es la cabeza y Él tiene un solo ¿qué? Cuerpo. Entre los que son cristianos y los que no son cristianos, porque hay algunos que wow. Pero cada uno sabe quién es. ¿Okay? Entonces, hay un cuerpo. Efesios, no lo busquen, Efesios 1:23. Él es la cabeza y de un cuerpo. Un cuerpo nace de un organismo, de un proceso celular chiquitico, cuando se une el varón y la hembra. De repente se produce un bebé después de 9 meses. ¿Ok? No es una misma célula. Esa célula produce brazos, produce estómago, produce pulmones, produce el cerebro, produce los huesos, produce esto. Toda la cosa. Y no son partes que se unen porque se cosen, sino que nacen de una sola realidad, que es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que hace que usted y yo seamos parte de un solo cuerpo, porque el Espíritu te convenció de Jesucristo. El Espíritu te llevó a proclamar que Jesucristo es el Señor y Salvador. El Espíritu te llevó a decirlo, lo voy a decir con el bautismo en agua, como hicieron 50 ayer. Un bello culto de bautismo aquí. Un Espíritu que nos llena y un Espíritu que nos dirige y que nos enseña, que nos cuida, que nos sana. Pero somos todos, y eso es un cuerpo que nace aquí. Y usted y yo somos ¿qué? Olvídese la palabra iglesia, ¿somos qué? Un cuerpo. Y usted es cuerpo, un solo cuerpo con el hermanito Yanomami, con el Piaroa, con el que está en una tribu allá en Bahrain o en el Asia, y usted no los conoce, pero todos somos ¿qué? Un cuerpo, y nos conoceremos un día cuando todos, como un solo cuerpo, estaremos allí ante el trono de su gracia, donde está sentado el Cordero de Dios quien quita el pecado. Y allí habrá reyes y sacerdotes y profesionales y artesanos, ricos y pobres, pero allá eso no existirá. Simplemente estará usted delante de Él, nosotros como cuerpo de Cristo. Todo se termina ahí ante el trono de Dios. Un cuerpo, ¿y qué dice ahí? Un espíritu. Un espíritu que llena la faz de la tierra. El cuerpo de Cristo se mueve por acción del Espíritu Santo en todo el globo terráqueo y se mete en cada aldea, cada montaña, cada mar, cada río, se mete en todas partes de distintas maneras para que aquellos que han de ser llamados y convencidos de Cristo se rindan a los pies de Cristo. Pero es un solo espíritu que hace eso con el poder de la palabra. Y allí está el deber suyo, el deber mío, de que todo el mundo oiga y tenga la posibilidad de responder al llamado del Espíritu y que pueda llegar a decir, Jesús es mi Señor. Todo aquel que invocare al Señor, Romanos 10, será salvo. No es fulano, sino todo aquel. Algunos me dicen, cuando estoy haciendo un funeral, pastor, ¿usted cree que esa persona se fue al cielo? Bueno, yo no sé si invocó al Señor ahí media hora antes de irse, o en la cama, en el lecho de la enfermedad, yo no sé, pero para esa persona que le invocó, sabe que hay una promesa, todo aquel que invocare al Señor será salvo. No vale, él lleva una vida catastrófica y al último momento se colea.
No, al último momento se colea, no. Al último momento se humilló y reconoció, ¿ok? Aleluya. Pero mientras tanto llevó unos palos que los humillaron. Y lo llevaron a tener que. Yo sé de un pastor hace años que tenía todo, pero se fue de Venezuela a otro país y por fin llamó y se estaba muriendo de leucemia. Y llamó al pastor cercano y le dijo: yo sé por qué estoy aquí, muriéndome de leucemia. Yo le robé el dinero a la iglesia. Hay momentos en que tenemos que mirarnos en el espejo y decidir. Algunos son tan arrogantes que dicen: no, ya es muy tarde, yo no puedo pedir perdón al Señor. Humíllate y pídele perdón. ¿Okay? Humíllate y pídele perdón al Señor por lo que ha ocurrido. ¿Okay? Un mismo que Espíritu. Zacarías el capítulo 6. Porque el Espíritu es un poder increíble que mueve al individuo, mueve familias, mueve iglesias, se mueve en la faz de la tierra, y los obstáculos o los problemas o los retos son movidos, manejados soberanamente por la acción del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué dice en Zacarías? Ok, no, Zacarías 6, sí, por ahí. Yo te di el versículo, creo que es 4 o es 4:6, ¿cuál de los dos? Ok, muy bien, 4:6. Voz alta, por favor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. El contexto ustedes lo pueden leer en esa profecía. Estamos leyendo la frase nomás. Que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted y yo necesitamos siempre, ante situaciones que se nos presentan, ir primero al lugar del encuentro con el Señor y entender que el Espíritu Santo es quien tiene el poder para cambiar las situaciones o darnos paz para enfrentar las situaciones que nos tocan vivir. Pero sabemos que no es que yo saque una espada o que yo le haga esto a fulano, sino que el mismo Espíritu de Dios interviene y hace la obra de Él y nos dirige en lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Así que dice: un cuerpo, wow, y devuélvemelo, y un espíritu, con que fuisteis también llamados en una misma esperanza, que es vuestro llamamiento, vuestra vocación. Todos aquí, y toda la gente que es verdaderamente cristiana, tiene una misma vocación. ¿Cuál es? Que algún día me encontraré cara a cara con el Señor. Y Él me verá como soy, yo le veré a Él como Él es, transformados, y podré decir: gloria sin fin. Gloria sin fin. Aleluya. Todo de pie, por favor. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.